Bueno, ahora vamos a continuar con el enfoque de intervención y la investigación criminal de la trata de personas en la Argentina, donde tenemos lo que es la intervención en la trata de personas, que tiene que ver con respecto a aquellas acciones que se van a llevar a cabo por medio de las instituciones, los organismos que van a ser los responsables de las intervenciones de la trata de personas. Y estas acciones deben ser claras, concretas, específicas y acorde a cada organismo o institución que va a realizarla. Por eso es necesario enmarcarlas en un contexto proporcionado de enfoques, principios y estrategias en la intervención, donde las acciones deben ser dadas mediante una estrategia general e integral que sea abarcativa. Bien, entonces, intervenir en la trata de personas va a implicar ¿qué? Va a implicar llevar adelante una ruta de acción, ¿sí? Porque tenemos por un lado lo que es la prevención hacia la detección de casos, ¿sí? Poder detectar esos casos donde se están dando lo que es la trata de personas, la persecución, ¿sí? Donde tiene que ver con respecto a ese proceso de investigación mediante las entrevistas, la escena del delito, ¿sí? Todo. También la sanción de los tratantes, donde entra ahí lo que es el proceso judicial para ellos, ¿sí? Y además la atención hacia las víctimas, que bueno, mediante lo que es cuando van a denunciar, ¿sí? Poder brindarle confianza, alentarlas, poder proteger sus derechos, ¿no? Resguardarlas a la víctima. Y además, cuando las encontramos, cuando las detectan, ¿sí? Es fundamental darle una atención en salud y una atención psicológica. De estos resultados, de estos pasos van a ser los que van a formar parte de las estrategias que se van a desarrollar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con los principios y criterios de la intervención, ¿sí? Donde es fundamental poder identificar principios y criterios, ¿sí? Que esto van a ser lo que nos van a ayudar a poder tomar las decisiones en definición de ese plan de acción, ¿sí? ¿Qué plan vamos a utilizar? ¿Qué plan vamos a utilizar para poder hacer esas acciones? Y ese mismo plan va a ser que va a resolver el problema, ¿sí? Bien, un principio fundamental de la intervención en la trata de personas es la adhesión plena a los derechos humanos de las víctimas, ¿sí? Donde especialmente van a ser aquellas que van a estar relacionadas a la intervención, aquellas personas que van a participar y van a cooperar en esa intervención, donde, bueno, la información que hay que brindarles a ellos debe ser transparente, deben conocer sus derechos también, entonces hay que generar todo eso, ¿no? Ese espacio de confianza y protegerlas. También el reconocimiento y el respeto de su opinión, ¿sí? Cuando hablamos de los derechos y en la no discriminación ni revictimización, ¿sí? Hacia las víctimas. Bueno, ahora vamos a continuar con el enfoque de intervención, donde ante una situación concreta se puede imaginar o ensayar diferentes intervenciones. Esta variedad va a surgir como resultado de observar y analizar una misma realidad desde distintas perspectivas, ¿sí? Y el resultado de este ejercicio va a ser el que nos va a dar qué decisiones vamos a tomar, ¿sí? Sobre esa realidad. Y acá, mediante esa decisión, vamos a poder saber qué intervenciones vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, fundamental, primero, observar, ¿sí? Hacer un análisis de distintas perspectivas para luego tomar decisiones sobre qué intervenciones vamos a hacer, ¿no? Entonces, el decidir el enfoque de la intervención implica, en primer lugar, decidir desde el sitio donde se va a observar, ¿sí? Una determinada realidad para poder conocerla. Y una vez teniendo el conocimiento de la misma, hay que decidir qué estrategias y metas va a transformarla, ¿sí? Para poder transformarla esa realidad, para poder cambiarla, ¿sí? Mediante esas estrategias. Entonces, un criterio de actuación o enfoque nos dice que es un modelo, un protocolo que se utiliza para poder analizar las posiciones y estrategias propias como también la de los demás actores y aquellos que van a intervenir.
Entonces, tiene que ver con respecto a un protocolo que se utiliza para poder analizar, para poder ver qué estrategias se pueden llevar a cabo, ¿sí? Y cómo deben intervenir los actores. Bueno, ahora vamos a darle continuación al marco general de la investigación de casos de trata, donde tanto en una investigación proactiva que se lleva adelante, que puede llevarse a cabo por un juez o un fiscal, según corresponda a esa jurisdicción, como una judicial federal, ¿sí? Se debe tener en cuenta que existe un proceso complejo que se refiere a lo que es el manejo de la víctima, ¿sí? Tiene que ver con respecto a este primer contacto con la víctima, lo cual va a generar una serie de diligencias, ¿sí? Humanitaria, que tiene que ver con respecto a la asistencia, cuando dijimos la asistencia, no asistir a la víctima, y la protección, ¿sí? De la víctima, así como la comprensión del proceso judicial, ¿sí? Y los avances que va a ir teniendo, todo lo que lleva a cabo ese proceso, ¿sí? Por eso se dice que es un proceso complejo, ¿sí? Porque va a estar determinado por todo, va a estar determinado el primer contacto que tienen con la víctima, va a estar determinado también en la atención hacia la víctima y la protección hacia la víctima. Bien, la investigación criminal de trata de personas no responde necesariamente a un procedimiento distinto a los de los otros delitos. Va a cambiar cuando hay una delincuencia organizada y es transnacional, ¿sí? Ahí va a cambiar. Entonces, va a requerir ese cambio, va a requerir a que se utilice una dinámica más operativa, donde se utiliza personas que son especiales, ¿sí? En lo que es la trata de personas, departamentos especiales de combate a la delincuencia, ¿sí? Organizada. Entonces requiere más de una especialidad, ¿sí? Otro de los aspectos que en Argentina hay una complejidad adicional por su estructura política del Estado federal con diferentes modelos de justicia penal, ¿sí? Bueno, pero ahí está contemplado.